Bien, son las 7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39. Vamos a continuar ahora en nuestro bloque de entrevistas con Elías Rojas. Lo hemos invitado, analista político, sociólogo, para hablar de algunos temas importantes. Algo que está pasando, cosas raras pasan, ¿no? A veces estas cosas con Polay Campos, donde sea algo que ya se sabía hace más de un año, por lo que se sabe. El tema de Patricia Benavides, que como ustedes saben, ha sido un poco blindada. Y hoy la última información sobre este tema es que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la demanda competencial que ha interpuesto la fiscal de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia a fin de que responda en un plazo de 30 días. Esto porque la Junta Nacional de Justicia inició una investigación contra la señora Benavides por haber hecho varios cambios en diversas fiscalías. Y obviamente el tema también de el presidente del Congreso, ¿no? Alejandro Soto, ahí en la Comisión de Ética decidió iniciar investigación para un cuestionado presidente del Congreso. Elías, bienvenido a Controversia TV, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Marco? ¿Cómo están, amigos de Controversia? Bueno, en realidad el escenario es bastante complejo, digamos, a partir precisamente de la forma de cómo se comporta la derecha y la extrema derecha, ¿no? Hay una sensación de impunidad por parte de estos sectores que entienden de que son intocables, ¿no? Que no les va a pasar absolutamente nada. Y lo digo por el contexto en general, ¿no? La forma de cómo, por ejemplo, se instrumentaliza al Poder Judicial, cómo se instrumentaliza al Tribunal Constitucional, cómo rápidamente se producen medidas cautelares, cómo se admiten las sentencias, y cómo en el Congreso de la República nos vienen haciendo un show de que se ha admitido esto a la Comisión de Ética y que allí será evidentemente procesado, pero la Comisión de Ética corresponde precisamente a una correlación de fuerzas que dirige el Congreso, y esta correlación de fuerzas está marcada por el serronismo, por el fujimorismo y Alianza por el Progreso, ¿no? El acuñismo, podríamos decirlo, y que tienen una mayoría, ¿no? Entonces, de allí de que si bien el presidente del Congreso es profundamente cuestionado por todos los actos irregulares, ilícitos que ha incurrido, el asunto de fondo es de que en el Congreso esto no va a significar ningún cambio, ¿no? Digamos que va a pasar por esta comisión de ética y al final no se va a establecer ningún tipo de sanción. Entonces, yo creo que más bien esto va a jugar a, a dentro de ese marco de impunidad y de la forma de cómo pretenden consolidarse los bloques, ¿no? En el manejo del poder. Por ejemplo, en el caso de Dina Boluarte, eh, no les interesa, ¿no? Ha ido a Tacna, el cardenal o el monseñor de Tacna dio un discurso bastante duro, la vocera de la mujer tacneña también, ¿no? Y cuando estuvo al inicio del Paseo de la Bandera, comenzaron indudablemente los gritos de rechazo y inmediatamente optó por esconderse y salir, ¿no? Como la de Villadiego, y en un contexto donde la mayoría de los que estaban a su alrededor eran ternas o policías, ¿no? Vestidos con uniforme de policía, ¿no? Los ternas estaban allí vestidos de civil. Entonces, no les interesa, ¿no? O sea, ya ese tipo de comportamiento llega, creo, disculpen el término, pero es el casticismo, lo puede expresar bien, a mayores niveles de conchudez, ¿no? Bueno, y en medio de eso, Elías, hay esta suerte de también cosas raras que pasan en la justicia, como lo decía Rosa María Palacio, ¿no? Cosas extrañas. Esta suerte de admisión que ha conseguido Polay, ¿no? En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo entendido. Claro, pero yo creo que, mira, el tema de Polay lo traen nuevamente al escenario cuando, digamos,
no tiene ninguna trascendencia de orden político porque el MRTA ya no existe. Inclusive la presentadora del canal del Estado lo tipificó de exterrorista para que se pueda graficar eh, la, la, las condiciones en las que se encuentra el señor Polay Campos, ¿no? O sea, sin partido político, sin movimiento que lo respalde, y indudablemente no tiene ningún nivel de trascendencia. Lo que pasa es que traer el tema de Polay es funcional al terruqueo, ¿no? Y sobre todo de la forma de cómo se plantea la relación del Estado con algunos organismos supranacionales, en este caso la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces, se ha presentado indudablemente ahí un pedido que, cosa curiosa, lo firma Javier Valle Riestra, ¿no? No nos olvidemos que Polay Campos fue aprista, muchos de los que con los que son su generación, por ejemplo, la Villana del Campo lo visitaba de manera regular, ¿no? Y otros de la generación del APRA lo visitaban cuando todavía se permitía las visitas, después ha habido condiciones mucho más adversas para Polay Campos. Pero el tema de fondo es ese, ¿no? Ahora, escuchaba ayer un abogado, Ibaceta me parece, que no tiene ningún signo de ser caviar ni nada, sino es uno de los abogados que más ha colaborado con el Fujimontesinismo, decía, pues, bueno, que lo presente la Comisión Interamericana y no necesariamente significa que la Corte Interamericana le va a dar la razón. Ya tenemos el antecedente de esta integrante del MRTA, Berenson, me parece que era, que decía que al final ella presentó también un pedido más o menos similar al de Polay, la comisión lo acogió, formuló la denuncia ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana desestimó el pedido, porque efectivamente en la visión de la Corte se había cumplido con el debido proceso, entonces por lo tanto no habría mayores dificultades. Lo mismo parece ser el mismo tenor de Polay Campos, de que no se habría cumplido con el debido proceso. Entonces, allí de seguro el Estado peruano presentará las evidencias que correspondan. Pero esa es, digamos, la parte procesal, la parte judicial, que es más un incidente para el país, pero la parte política es todo el escándalo, evidentemente, que se está haciendo, ¿no? Claro, y además en el caso de Polay, así le den la razón la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso no significará que saldrá de la cárcel, ni que tampoco se le reduzca la pena a la cual fue condenada y que creo que en 2 o 3 años saldrá en libertad porque fue condenado a 35 años de cárcel, ¿no? Claro, o sea, por ahí está por cumplir su pena. O sea, eso no hay ninguna, digamos, algo que se pueda decir en contrario, está por cumplir. Ahora, este tipo de proceso, como tú sabes, los procesos en la Corte Interamericana no duran un escaso tiempo, ¿no? Duran bastante tiempo, o sea, para que la Corte Interamericana pueda emitir sus puntos de vista puede pasar 2 o 3 años. Y ya para ese momento, por ley Campos ya habrá cumplido su condena, ¿no? Entonces, lo que más bien creo, y esto hay que decirlo, ¿no? Ya, el señor Polay Campos ha cumplido su condena. Me pregunto yo, ¿lo dejarán libre? Porque el nivel de odio y de venganza que se ha generado en el país no importa, ¿no? Si tú cumples tu condena, sino al final te invento otro tipo de proceso y te sigo manteniendo en la cárcel, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el caso de Morote, ¿no? Morote ha cumplido su condena, o sea, fue uno de los primeros cabecillas terroristas que fue detenido y, si mal no recuerdo, en el 84, 85, y desde ese momento cumple pena, ¿no? Ya cumplió su condena, pero ha sido involucrado en el caso de Tarata, ¿no? Como miembro del Comité Central del Sendero Luminoso, pero me parece absolutamente ridículo, porque si estando preso, estando cumpliendo su condena, ¿cómo puedes involucrar en una decisión en la cual no estuvo presente? Pero eso no interesa, ¿no? Interesa de que ya estás involucrado y por lo tanto sigues estando en prisión. Entonces,
llegará el momento en que haya por lo menos una visión católica, cristiana, en relación a estos personajes. Habría que preguntarse, habría que ver los hechos para más adelante. En medio de todo eso también hay este otro caso que también llama la atención y que no es menos importante, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, dos colaboradores eficaces han involucrado al congresista Bermejo en un pago, en una coima. Eh, bueno, según las investigaciones que se tienen. Eh, ¿Esto cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo como un tema de venganza, ¿no? O sea, en un proceso de confrontación política, los derrotados indudablemente son eso, derrotados, y al final los vencedores van a establecer cuál va a ser el destino de los derrotados. Uh -huh. Entonces, en la aplicación de la política en el país, para mis amigos es todo y para mis enemigos la ley. Y ese axioma, digámoslo así, se viene aplicando, ¿no? Ya hay varios que están ya con prisión preventiva, porque al final el Ministerio Público, plenamente instrumentalizado por los bloques de la derecha y de la extrema derecha, llevan adelante la ejecución de ese tipo de venganza. Ahora, el señor Bermejo es pues uno de los objetivos, ¿no? Es clarísimo de que el asunto va por ese lado y nadie, lo más peligroso en todo caso es que nadie lo va a defender, ¿no? Y a estas alturas del partido apareció esa denuncia, el operativo, y ya estaba cantado, absolutamente cantado, de que al final de cuentas iba a ser involucrado. Y de hecho, ¿no? Salió el colaborador eficaz, ha dicho que le correspondía parte de las coimas, y ahora el Ministerio Público ha abierto ya el proceso de investigación. Para más adelante seguro pedirán al Congreso el desaforo, y una vez que esté desaforada va a tener el mismo destino de Betsy Chávez, ¿no? Inmediatamente van a presentar la denuncia al Poder Judicial para que se le otorgue la prisión preventiva y con toda seguridad lo van a lograr, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la ruta, ¿no? Esa es la ruta ya más o menos está establecida. Claro, en este camino el entorno de la acusación de corrupción con colaboradores o con aspirantes a colaboradores eficaces es el mejor instrumento, ¿no? Y que al final no van a terminar como a muchos colaboradores eficaces que no proporcionan ningún tipo de información, pero ya están presos, ¿no? Ya están los 36 meses, hasta que salgan libres, hasta que se mueva el aparato judicial, hasta que demuestres de que efectivamente los aspirantes de colaboradores eficaces no proporcionaron ningún tipo de evidencia, habrás cumplido tus 36 meses, pues si estarás fuera del escenario político, ¿no? Claro, y en medio de todo eso y en la otra orilla también ocurren estos denominados casos un poco que llaman la atención, ¿no? La Fiscalía ha solicitado 8 años de cárcel para Daniel Salaverry, el expresidente del Congreso, el fujimorista, exaprista, por haber falsificado boletas y comprobantes de pago durante sus informes o su semana de representación. ¿Cómo ves esto de Daniel Salaverry? Porque obviamente es un caso que está en el otro lado, ¿no? O sea, tenemos de todo en estos días. Mira, yo creo que el caso de Salaverry hay que medirlo con el cristal de Urtecho, ¿no? Urtecho, siendo una persona con una grave discapacidad, ha sido sentenciado, ¿no? En primera instancia, y allí los blindajes desde el Congreso y el poder político que se tiene sencillamente no han sido, digamos, suficientes para ese tipo de sanción. En el caso de Salaverry, mira, bueno, él aduce de que no hay ningún tipo de falsificación, como todos seguro lo van a hacer, ¿no? El asunto también tiene que ver con que Salaverry pues se enfrentó de dónde surgió, ¿no? Él surgió del APRA, después pasó al Fujimorismo y se enfrentó precisamente al Fujimorismo, ¿no? Y ha mantenido esa línea durante estos últimos años. Entonces, digamos que Salaverry es una persona que debe ser
sancionada o debe ser escarmentada por la actitud que asumió, ¿no? Entonces, eh, habría que ver allí si efectivamente la investigación fiscal ha determinado de que efectivamente estos instrumentos que dicen, bueno, aunque se tiene que probarse en el proceso judicial, sí efectivamente son instrumentos falsos, ¿no? Las facturas son falsas. Entonces, eh, habría que ver eso, pero yo creo que desde ese lado, no nos olvidemos de siempre del contexto político y no nos olvidemos de que vivimos en una situación donde el control de las instituciones del Estado por parte de estos grupos de poder, en este caso la derecha y la extrema derecha, son bastante elocuentes, ¿no? El control del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ejecutivo, entre todas las instituciones, inclusive la propia Defensoría, indican claramente de que hay allí una fuerza, un poder que se impone sobre el resto de los que consideran sus enemigos o sus adversarios, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que sucede en todos estos casos, ¿no? En la situación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el tema de Polay, con el tema de Bermejo y también con el tema de Salaverry, que no hay otros en el camino, porque de hecho hay muchos casos en el Congreso de la República y lo que pasa con Alejandro Soto, que la verdad a estas alturas es ya una vergüenza pública. Elías, ahora concentrémonos un poquito en el asunto local. Ayer el gobernador de Arequipa junto a sus funcionarios han convocado a una conferencia de prensa para anunciar, mejor dicho, que van a iniciar un denominado arbitraje de derecho, que según el gobernador está contemplado en el contrato porque el consorcio Cobra, que antes era español y ahora es francés, no ha levantado las observaciones del expediente número 2. Bueno, Roel Sánchez ha manifestado que este denominado arbitraje de derecho no es irregular y que está establecido en el contrato, pero que es en alguna medida independiente al arbitraje internacional que pueda solicitar el consorcio. Bueno, no sé si paralelamente se pueden hacer dos arbitrajes, ¿no? Uno de carácter, digamos, nacional y otro internacional. ¿Cómo ves tú, crees que en la gestión de Roel Sánchez se ha dejado llevar en todo este tiempo, que ya esto venía desde el tiempo de Kimberly Gutiérrez, en que, como se nos dijo en algún momento, firmada la adenda 13, al día siguiente reiniciaban las obras y pasaron como 8 meses y no pasó nada, no se movió una sola piedra? ¿Cómo ves tú a estas alturas, digamos, la postura de la gestión de Roel Sánchez sobre este tema? Bueno, ha pasado, creo, del desconocimiento a la sorpresa, podríamos decirlo, ¿no? Porque recordemos que en campaña planteaba de que el proyecto Macri lo iba a hacer de gobierno a gobierno. Y cuando se sentó en el sillón del gobernador, descubrió de que esa vía era absolutamente imposible y que tenía en manos un problema extremadamente grave en la ejecución del contrato. Y esta situación indudablemente ha ido digamos, estableciendo primero un mecanismo fundamentalmente de diálogo para tratar de resolver los conflictos que se tienen con la empresa Cobra. Y esto, indudablemente, esa orientación estratégica creo que ha fracasado de cabo a rabo, ¿no? O sea, ¿no? La empresa nunca ha querido dialogar, la empresa siempre le ha dado una patada, siempre lo ha golpeado, no nos olvidemos la intervención que hubo en Consejo Regional, donde prácticamente acusó al gobierno regional que había incumplido absolutamente todo, ¿no? O sea, mientras uno le indicaba de que quería dialogar, otro venía y lo acomodaba y le daba una patada en el trasero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ha sido la relación, cómo se ha movido el accionar político de este gobierno regional y de la forma como ha respondido o ha ido a la ofensiva la empresa Cobra. Ahora, en este escenario, obviamente ya la empresa Cobra no quiere continuar el proyecto,
ha planteado de que le paguen 200, más de 250 millones de dólares, me parece, por todos los gastos incurridos y las inversiones que ha hecho, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ha acusado de que todo eso es responsabilidad del gobierno regional. Y en ese tenor se va a ir, está planteando, por supuesto, el arbitraje. El asunto es de que desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que es en realidad los que tienen el poder en el proceso de la decisión de lo que se va a hacer en el contrato del proyecto Majes, están buscando una salida al final de cuentas que sí, evidentemente es legal, pero que busca, digamos, no entrar en contradicción con la empresa Cobra. Este arbitraje de derecho, en realidad lo que no cambia el contexto, o sea, sigue siendo una confrontación con Cobra, Cobra no quiere continuar con el proyecto y por lo tanto lo que se va a buscar es cómo Cobra, con qué se va a ir. Bueno, si nos vamos al arbitraje, Cobra quiere irse con 250 y seguro más gastos que demanda el arbitraje, quiere irse con eso. Ya, ¿con cuánto más se va a ir Cobra? Se puede ir con 100 millones de dólares. Bueno, ¿y quién va a poner los 100 millones de dólares para que se vaya a Cobra? Entonces, todo ese tipo de cosas van a ser debatidos en este arbitraje de derecho. Y ese es un problema, creo que para Arequipa, porque no solamente se discute eso, sino ya desde el gobierno central están planteando de que el proyecto Majes debe pasar al gobierno nacional. O sea, ya inclusive parece que cuenta con la aceptación de, en este caso del gobierno regional, porque si vemos el proyecto de presupuesto de la República, este año solamente se está destinando para el proyecto Majes 4 millones de soles, cuando se destinaba a todos los años más de 200 millones de soles de presupuesto. Pero esta vez solamente 4, lo que indica ya las condiciones en las que se está preveyendo desde el gobierno nacional de que este proyecto entra, digamos, a una etapa de periodo muerto y que para poderlo impulsar o destrabarlo, el mejor mecanismo es pasarlo al gobierno nacional, resolver con Cobra de manera amistosa y, por supuesto, eso implica, lo amistoso significa cuánto dinero le vas a dar a Cobra para que se vaya con tranquilidad. Ahora, bueno, es un poco sospechoso este arbitraje de derecho, ¿no? Tal como lo han calificado ayer los representantes del gobierno regional, porque ellos dicen, vamos primero a recurrir a la Cámara de Comercio de Lima, y bueno, si el consorcio Cobra quiere recurrir a un arbitraje internacional, lo haremos también. A ver, pero leo una partecita de lo que ha dicho el señor Leonidas Zavala, gerente regional del gobierno regional de Arequipa. Dice, abro comillas, la medida, dice, la medida es legal, primero, ¿no? Y es demostrar que el gobierno regional cumplió con levantar las 25 imputaciones que le acusaba Cobra al gobierno regional, entre ellos Autodema, y que eso no es causal para activar la caducidad del contrato. Como recordaremos, la activación de la caducidad lo hizo Cobra y no el gobierno regional. ¿Cuán eso es importante? Mira, hace unos días se produjo una reunión de congresistas, consejeros en el Consejo Regional y a pesar de que tengo mis diferencias con el presidente del Consejo Regional por sus posiciones políticas, distintas a las que yo profeso, eh, el presidente del Consejo Regional decía una cosa interesante del Consejo. ¿Cuál es la estrategia que tiene el gobierno regional? Y se lo enrostraba allí al gerente general y al gerente general de Cobra, de Autodema, ¿no? Estaban allí presentes en esta reunión. Y todo indica de que no hay estrategia, porque estos son bandazos, ¿no? En el documento en la carta que remite el gobierno regional a Cobra, o sea, plantea primero el escenario del diálogo y en segundo lugar el escenario del arbitraje. Entonces, y nuevamente una salida intermedia, ¿no? Buscando presionar o buscando señalar a Cobra de que al final de cuentas tú eres la que has incurrido en este tipo de fallas.
o ese tipo de faltas. Al parecer, si esto es parte de la estrategia del diálogo que está planteado por allí en la carta misma que le envía Cobra, la pregunta es que debería hacerse el gobierno regional. ¿Cobra quiere seguir el proyecto? ¿Quiere continuar con el proyecto? O sea, ese es lo primero que debe de decirse, ¿no? Ahora, Cobra es una empresa que tiene varios proyectos en ejecución en el país, tiene varios contratos en el país. O sea, no es como dice el presidente, el gerente general de Autodema, que es una empresa dedicada a las telecomunicaciones, siempre su propietario es el del Real Madrid, pero tiene varias cosas que ha elaborado. Por ejemplo, esa planta de tratamiento de que se hizo en Lima, de aguas servidas, se hizo Cobra, ¿no? Y me parece que también tiene contratos en el norte con Petroperú y otros. Pero no se puede aducir de que no es una empresa que no conozca, ¿no? Aparentemente ese es el justificativo, porque la otra empresa que sí tiene el 50%, sí conoce de construcción, entonces con ella sí podemos tratar. Es una cosa que no aparece ni siquiera coherente, porque la empresa cuando actúa como uno solo, no actúa como dos cabezas, ¿no? Digo, primero converso con un accionista y después converso con el otro. Eso no funciona así. La empresa toma una decisión en el directorio y actúa al unísono en esa decisión del directorio. Y si la empresa Cobra ha decidido, o sea, han decidido retirarse, no quieren saber nada con el proyecto Bajes, así le pongas una pistola, no van a querer, o sea, porque ellos además han encontrado un escenario favorable y aquí la responsable directa es de la señora Yamil Osorio, ¿no? Y los funcionarios y todos los que lo acompañaron en esa gestión, que en las condiciones en las que nos han puesto, ¿no? Porque ella es la que nos ha puesto con el cambio tecnológico, se han firmado una serie de instrumentos de orden legal, se presionó para que se lleve a la adenda 13, y este es el escenario en el cual estamos terminando. Entonces, pero sobre la señora Yamil Osorio no se dice absolutamente nada, ¿no? Hago un pie de página ahí. El tema de fondo, entonces, ¿cuál es la estrategia? Y esta estrategia me parece de que el camino por el cual se está adoptando es, digamos, ¿a qué obedece? ¿Cuáles son las negociaciones? Yo en esto debemos ser absolutamente claros. ¿Cuáles son las conversaciones que tiene el gobierno regional con el gobierno nacional en relación al proyecto Maques y Huestos? Porque si esto es parte de una conversación entre el gobierno regional y el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces estamos ejecutando la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas y no precisamente la estrategia del gobierno regional. Y eso debería transparentarse, eso debería decirse. Pero aquí, como dijo muy bien también en esa reunión del Consejo Regional y congresistas, me parece miembro de el SADA, dijo, aquí se están manejando las cosas con secretismo. Y eso hace mucho daño a las decisiones que debe adoptar Arequipa. Bien, voy a emplear una frase un poco dura y agresiva, pero eso es lo cierto, ¿no? Nos han hecho a los cholitos. Claro, con la complicidad de mucha gente del gobierno regional y también de funcionarios de Autodema, ¿no? Porque ellos también deberían de haber observado en su momento el no estar firmando muchas adendas. ¿Consideras que la firma de la adenda 13 que la hizo, que la avaló en su momento el Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa y que la firmó Kimberly Gutiérrez fue un total error? Sí, mira, y eso tiene que ver con los documentos que suscribió a nombre del gobierno regional el gerente de Autodema en la gestión de Yamil Osorio. Cuando se inicia el discurso del cambio tecnológico, allí se firman algunos acuerdos entre el gerente del gobierno de Autodema y la empresa Cobra. Y allí se señala, Pede, que se requiere el cambio tecnológico y que se inician ya las tratativas para ese tipo de cosas y se compromete al gobierno regional. Posteriormente hay un segundo documento. Lo que pasa es de que el gerente de Autodema, que si bien hay un acuerdo del Consejo Regional para otorgarle facultades, pero esto no es para comprometer al gobierno regional con las decisiones de un cambio tecnológico,
sino para la ejecución del proyecto, o sea, para la parte operativa, no para la parte de comprometerse a una modificación de contrato. Entonces, pero eso se hace en la gestión de Yamil Osorio, y Yamil Osorio impulsa de manera decidida esto y paraliza indudablemente el proyecto, o sea, termina siendo una portavoz de la empresa Cobra en relación a este diseño. Y cuando se plantea la adenda 13, nosotros nos opusimos, no debía firmarse, y allí había un instrumento que era clave, ¿no? Del informe de Contraloría de la República, que decía de que pretendemos gastar más de 100 millones de dólares para dotar de agua a casi 10 hectáreas. O sea, 100 millones de dólares para dotar de agua a 10 hectáreas no tiene, digamos así, un justificativo de orden financiero ni económico. Entonces, por lo tanto, no se justificaba la firma de la adenda 3. Los informes que hizo el Ministerio de Economía y Proinversión no hicieron una evaluación financiera, absolutamente nada. Lo único que se dedicaron era a justificar de que esos 100 millones de dólares no convertían el proyecto en público, sino de que se continuaba bajo una modalidad de acción público-privada, pero esos 100 millones de dólares aparecían en el aire, ¿no? No nos olvidemos que Magesivo entonces es un contrato de acción público-privada y donde el privado es el que tiene que arriesgar, entonces por lo tanto pone la mayor cantidad de capital. Si el Estado pone una mayor cantidad de capital, ya deja de ser una acción público-privada. Y si sumamos los 100 millones de dólares, los 100 y tantos millones de dólares de la adenda y lo que aporta el Estado para lo que está establecido en el contrato, en el tubo del contrato, vamos a llegar a la conclusión de que el Estado está por encima cerca bordeando el 70%, ¿no? Del dinero que aporta el proyecto. Entonces, por lo tanto, ya dejaría de ser una acción público-privada, pero el Ministerio de Economía y Finanzas solamente se dedicó a justificar ese tipo de cosas y no evaluó si en verdad se requería este cambio tecnológico. Lo mismo hizo Proinversión, es el único que evaluó en el terreno fue evidentemente Contraloría y llegó a la conclusión de que no se requería. Entonces, por lo tanto, no se debió firmar la adenda, ¿no? Y eso generó una discusión en el Consejo Regional que al final estamos viendo ahora los resultados. Todo eso ha dado un conjunto de instrumentos de orden legal a Cobra para hacer lo que está haciendo ahora. O sea, lo que está haciendo ahora ha sido construido desde la época de Yamil Osorio y que ha tenido su corolario en la firma de la adenda 3. Y desde ese momento Cobra ha pasado a la ofensiva con todo lo que viene pidiendo. Y estamos terminando, por supuesto, en ese tema del arbitraje. Todo eso debería plantearse el gobierno regional y no lo ha hecho. Por ejemplo, ha dicho, estamos presentando denuncia a la Contraloría, estamos presentando denuncia al Congreso de la República. ¿Y cuándo el procurador o la procuradora del gobierno regional va a formular denuncia a Yamil Osorio? ¿Cuándo? ¿No? ¿O hay algún arreglo ahí bajo la mesa? Ok. Queda claro entonces para ti que iniciado este arbitraje de derecho inicialmente, todo se paraliza, ¿no? No, en realidad todo está paralizado, va a continuar así, sino que el tema va a ser, yo creo que si el MES me está dirigiendo esto, el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces lo que está planteando es de que, ya, Cobra, ¿cuánto de plata quieres para que te vayas? En eso se resume. ¿Cuánto de plata quieres que te vayas? Ya, yo quiero 100 millones ya. ¿Y de dónde va a salir la plata? Porque el MES no lo va a poner, ¿eh? Eso está absolutamente claro. El diseño del contrato no está para que el gobierno central ponga el dinero. Y si lo pone a condición de préstamo y nos va a pasar la factura cuando se concluye el proyecto, cuando se venden las parcelas, cuando se vende el agua y, por supuesto, si eso falta, nos meterá el bolsillo en la plata del canon. Bueno, qué mal negocio, ¿no? Realmente esto revela no sé si incapacidad, pero una total mediocridad de cómo se tratan las cosas. Gracias, Elías, por esta conversación. No, gracias a ti, un abrazo. Gracias. Ha sido Elías Rojas, analista político y sociólogo con quien hemos dialogado estos temas de la justicia peruana y el tema de Magesivo 2 y, digamos, el inicio de este arbitraje de derecho. Vamos a ir a una pequeña pausa, en un instante vamos a retornar, más adelante le vamos a mostrar la portada de Controversia para hoy viernes, cerrando esta semana e iniciando
en noveno mes. Volvemos en instantes. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno, documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Bien, son las 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18. Vamos terminando el programa para hoy. Y bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a mostrar la portada de nuestro periódico para hoy viernes. Sí, la tenemos en pantalla. Ahí está precisamente lo que queremos darles cuenta a ustedes sobre los temas que trae en su edición de hoy, Controversia. Bien, damos pantalla completa, por favor, para que podamos apreciar los temas más importantes que trae en su edición de hoy. Ahí están. Pero ampliamos a ver un poco más. Detectan perjuicio económico de 100.000 soles en gerencia de educación por pagos irregulares. Bueno, a ver, por concepto de movilidad como condición de trabajo que se realizaron a servidores. Estos hechos ocurrieron entre el año 2019 y 2020. Lo que pasa que en algunas dependencias del Estado, como esta
como en la Gerencia Regional de Educación, que es este el caso, y como en transportes también, algunas gerencias, órganos de gobierno, les llaman, creo, tienen algunos ingresos, ¿no? Entonces, estos ingresos, al final del año, los distribuyen entre los trabajadores y le inventan cualquier cosita, ¿no? Bono por incentivos, bono por trabajo, bono por movilidad. Y eso no puede ser, ¿no? Porque esos dineros son del Estado y tendrían que ir a cumplir otras formalidades. Y no, claro, ellos aprovechan y dicen, no, señor, los trabajadores dicen, señor gerente, ha quedado tanto dinero, tenemos que distribuirlo eso entre todos los trabajadores. Y para que no quedar mal el gerente o el funcionario dice, bueno, pues les vamos a dar el bono. Cuando eso no debe ser, porque esos son dineros que deberían de beneficiar a la comunidad, a los servidores, a los administrados, como les llaman, ¿no? Y no, claro, ellos se distribuyen la plata. Ah, qué rico, cuando ya tú tienes tus derechos, se te paga por todos tus conceptos. ¿Por qué quieres tener más plata, más dinero? Qué vivos son, ¿no? Y claro, esto lo ha observado la Contraloría. Ajá, ahora pues. Bien, otro tema. Víctima de violación sexual pide apoyo al gobierno tras liberación de acusado. El hecho ocurrió cuando llegó a su casa para hacer tareas. Esta era una mujer que venía de Tacna y su compañero le dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a ayudar en las tareas de la universidad, ven a mi casa. Y fue a su casa y ahí ocurrieron los hechos, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Otro tema, al menos 2 vehículos fueron afectados tras dantesco incendio que se produjo en un taller de mecánica. Ocurrió esto en el Parque Industrial de Cerro Colorado. Y ahí está precisamente la foto de cómo se ve el incendio que ha ocasionado el destrozo de varios vehículos que estaban allí. Bueno, Gobierno Regional de Arequipa inicia arbitraje de derecho por Majes Iguas 2 para demostrar incumplimientos de cobra. Qué mal la gestión de Roel Sánchez, ¿no? Se han dejado llevar de las orejas a este tipo de cosas. Increíble, comerciantes de Arequipa se ven obligados a importar cebolla de Bolivia por alza de precios. Otro que se ha incrementado es el limón. ¿Oh? ¿Qué está pasando con los productos? Se supone que nosotros somos productores de cebolla y de ajo, los arequipeños, y tenemos que importar de Bolivia. Trabajadores administrativos del Hospital Honorio Delgado inician huelga indefinida, piden restitución de bono de horas por horas adicionales. Oh, ya ves, incurrimos en esas cosas, ¿no? La plata no es para que se lo distribuyan ellos, ¿no? Son dinero que se producen y se generan en determinadas entidades públicas, pero eso no es para que se lo repartan entre los trabajadores. Ellos ya tienen sus derechos, tienen sus obligaciones. Qué vivos. 8:22. Bien, vamos terminando el programa para hoy, viernes. Les deseamos un buen inicio de mes, este mes de la primavera, de la juventud, con mucha efervescencia, con mucha fuerza, con mucha vehemencia. Hay que iniciar este noveno mes, ¿ah? Fíjense ya en qué número de mes estamos. Muy bien, eso es todo. Tengan buen fin de semana también. Hasta aquí nuestro noticiero de esta semana. Retornamos el próximo lunes. Hasta entonces.